Pedro Infante ya había sobrevivido a 2 accidentes de avión. El primero le dejó una cicatriz. El segundo, una grave lesión en el cráneo y una placa de metal que llevaría el resto de su vida. Aún así, volvió a volar. El 15 de abril de 1957 subió a un carguero que debía llevarlo de Mérida a la Ciudad de México. Pocos minutos después del despegue, el avión perdió el control y cayó sobre una zona habitada. La tercera vez, Pedro Infante no sobrevivió. ¿Cómo pudo un hombre que había escapado 2 veces de la muerte regresar una y otra vez a la cabina de un avión? Para Pedro, la aviación no era una extravagancia de estrella. Había estudiado, obtenido licencia y acumulado miles de horas de vuelo. También llegó a participar como socio en Transportes Aéreos Mexicanos, conocida como TAMSA. Cuando no estaba filmando o cantando, buscaba oportunidades para volar. La cabina representaba un mundo diferente al cine. Allí no importaban los aplausos, la fama ni la cantidad de seguidores. Importaban el clima, los instrumentos, el peso de la aeronave y las decisiones tomadas en cuestión de segundos. Pero el cielo ya le había enviado 2 advertencias. El primer accidente ocurrió en Guasave, Sinaloa. Pedro intentaba despegar desde una pista improvisada cuando el avión no consiguió ganar suficiente altura y terminó impactándose contra un sembradío. El golpe no le provocó lesiones mortales, pero le dejó una cicatriz visible cerca de la barbilla. Fue un susto grave, aunque no suficiente para apartarlo de los aviones. Pedro continuó volando. Tiempo después sufrió un segundo accidente, mucho más violento, cerca de Zitácuaro, Michoacán. La aeronave cayó en una zona complicada y el impacto le provocó una fractura grave en el cráneo. Los médicos tuvieron que operarlo y colocarle una placa metálica para reconstruir la parte dañada. Sobrevivió a una lesión que pudo haber terminado con su vida o con su carrera. El accidente dejó consecuencias visibles. Durante un tiempo tuvo que recuperarse y enfrentar los efectos de una cirugía delicada. Sin embargo, cuando volvió a trabajar, la cámara siguió encontrando al mismo hombre sonriente que el público reconocía. Pedro no abandonó la aviación. Para cualquiera que lo observara desde fuera, la decisión podía parecer incomprensible. Ya había chocado 2 veces y una de ellas casi le costó la vida. Pero él no se consideraba un aficionado imprudente. Se veía como piloto. Dejar de volar habría significado renunciar a una parte esencial de su identidad. Mientras su experiencia en el aire aumentaba, también crecía su carrera artística. Pedro Infante se convirtió en uno de los principales rostros de la época de oro del cine mexicano. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Los Tres García y Tizoc lo colocaron en un nivel de popularidad extraordinario. El público lo identificaba con personajes nobles, valientes y capaces de resistir cualquier golpe. Fuera de la pantalla, había sobrevivido a 2 accidentes reales. Aquello reforzaba la imagen de un hombre casi indestructible. Pero sobrevivir no eliminaba el riesgo del siguiente vuelo. En abril de 1957, Pedro se encontraba en Mérida, Yucatán. Necesitaba regresar a la Ciudad de México y consiguió un lugar en un avión carguero de TAMSA. La aeronave era un C-87 Liberate Express, una versión de transporte derivada del bombardero B-24 utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. No era una avioneta personal ni un vuelo comercial ordinario. Era un aparato pesado, adaptado para mover carga, cuyo comportamiento dependía de factores como el peso, la distribución de la mercancía y las maniobras realizadas después del despegue. La mañana del 15 de abril, Pedro subió junto al capitán Víctor Manuel Vidal y el mecánico Marciano Bautista. El avión despegó de Mérida con destino a la capital. El vuelo duró apenas unos minutos. La aeronave alcanzó poca altura y comenzó a realizar maniobras para tomar el rumbo correspondiente. Entonces perdió estabilidad. Quienes se encontraban en tierra vieron al carguero desplazarse sobre la ciudad antes de caer. El avión terminó estrellándose en el patio y las viviendas de una zona habitada de Mérida. El impacto provocó un incendio y destruyó parte de las construcciones. Murieron Pedro Infante, Víctor Manuel Vidal y Marciano Bautista. El accidente también causó víctimas en tierra. Pedro tenía 39 años. El hombre que había sobrevivido 2 veces murió dentro de una aeronave apenas unos minutos después de despegar. La investigación oficial señaló como causa probable una maniobra realizada sin respetar las distancias,
altitudes y velocidades indicadas. El informe también consideró que la situación pudo agravarse por un desplazamiento de la carga debido a una distribución incorrecta. No existe fundamento para afirmar que el avión fue derribado, que Pedro fingió su muerte o que el accidente formó parte de una conspiración. Esas versiones aparecieron después, alimentadas por el estado en que quedaron los cuerpos y por la dificultad de algunos admiradores para aceptar que el ídolo hubiera muerto. Pero la explicación documentada fue un accidente aéreo. Una cadena de decisiones y condiciones técnicas dejó al carguero sin margen suficiente para recuperarse. La placa colocada después del accidente de Zitácuaro adquirió entonces un significado inesperado. Durante años había sido la prueba física de que Pedro había vencido a la muerte. Después del último choque, también ayudó en el proceso de identificación de sus restos, junto con otros objetos personales. La misma pieza que recordaba su segunda oportunidad quedó ligada al vuelo que terminó con ella. La noticia paralizó a México. Pedro Infante no era solamente un actor famoso. Era una presencia cotidiana. Sus películas llenaban los cines, sus canciones sonaban en la radio y sus personajes representaban una idea cercana del hombre mexicano. Parecía joven, fuerte y en plena actividad. Su muerte no ocurrió después de una larga enfermedad ni durante un retiro tranquilo. Ocurrió repentinamente, en una mañana de trabajo, dentro de una máquina que conocía y respetaba. Los restos fueron trasladados a la Ciudad de México. Multitudes acompañaron el funeral y siguieron el recorrido hasta el Panteón Jardín. La reacción confirmó la magnitud de la pérdida. El público no despedía únicamente a un cantante o a un actor. Despedía a un hombre al que había visto caer, levantarse y continuar. Ahora piensa en esto. Después de sobrevivir a 2 accidentes, ¿habrías dejado de volar o habrías regresado convencido de que la experiencia te convertía en un piloto más preparado? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si te interesan las historias reales que existieron detrás de los grandes ídolos del cine mexicano. La decisión de Pedro de continuar volando no puede reducirse simplemente a temeridad. Había dedicado tiempo a aprender, acumulado experiencia y convertido la aviación en otra actividad profesional. No subía a los aviones únicamente para buscar emociones fuertes. Pero la experiencia tampoco garantiza inmunidad. Un piloto puede sobrevivir a un accidente y comprender mejor el peligro. También puede interpretar esa supervivencia como una confirmación de que sabe reaccionar bajo presión. Pedro había salido con vida de Guasave. Después había sobrevivido a una fractura de cráneo cerca de Zitácuaro. Cada regreso podía fortalecer su confianza. El tercer accidente demostró que ninguna preparación elimina por completo el riesgo cuando una aeronave pesada pierde estabilidad a baja altura. No había espacio suficiente para corregir. No había tiempo para intentar otra maniobra. El avión cayó antes de que la tripulación pudiera recuperar el control. Por eso, la historia de sus 3 avionazos no es la de un hombre perseguido por una profecía. Es la historia de una pasión que le dio libertad, disciplina y una identidad fuera del escenario, pero que también lo expuso repetidamente al peligro. El primer accidente dejó una marca en su rostro. El segundo dejó una placa en su cabeza. El tercero terminó con su vida. Lo más inquietante es que Pedro conocía perfectamente el riesgo. Había visto aeronaves fallar. Había sentido un impacto contra el terreno. Había despertado después de una operación grave. No necesitaba que nadie le explicara lo que podía ocurrir. Y aún así, la mañana del 15 de abril, volvió a subir. Tal vez pensó que sería un vuelo más. Tal vez confió en la tripulación, en su experiencia y en una aeronave que ya había realizado otros recorridos. Lo único comprobable es que no abordó aquel avión como una estrella que buscaba una aventura. Lo hizo como un hombre acostumbrado a volar. Esa diferencia vuelve más doloroso el desenlace. Pedro Infante sobrevivió 2 veces porque las circunstancias, su resistencia física y la atención médica le dieron otra oportunidad. La tercera caída ocurrió sobre una ciudad, con muy poca altura y una aeronave cargada que ya no pudo recuperarse. No hubo una cuarta oportunidad. Gracias por compartir estos minutos. Pero todavía queda una pregunta alrededor de aquella mañana. La investigación señaló errores de maniobra y un posible desplazamiento de la carga. Sin embargo, el vuelo duró tan poco y la destrucción fue tan grande que nunca pudo reconstruirse cada segundo dentro de la cabina.
Pedro Infante había vencido 2 avionazos. En el tercero, solo quienes estaban a bordo supieron cuál fue la primera señal de que esta vez no conseguirían volver.